Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. En el espacio, en el marco del Espacio Cultural San Lázaro, estamos ofreciendo, como ustedes todos saben, estas cápsulas los días lunes, miércoles y viernes. Es un gusto estar nuevamente frente a todos ustedes en esta breve charla sobre la obra literaria de un excelente narrador, un excelente maestro de la literatura, como lo es Alberto Chimal, un autor contemporáneo, un autor que está muy activo, está muy presente en todas, no solamente en su creación como tal, que continuamente está trabajando, sino además eh, impartiendo cursos de escritura creativa, teniendo su propia eh, canal de YouTube junto con su esposa, en fin, que está haciendo siempre difusión del trabajo, más bien de la creación literaria, de la creación cineástica y llevando cada semana eh, uno de los temas o proponiendo uno de los temas más actuales y de mayor relevancia para la obra escrita, no solamente decíamos sobre la literatura, en el cine, que son artes que se tocan necesariamente. Hoy dedicamos esta breve charla pues a este magnífico narrador, creador de mundos eh, no necesariamente paralelos como en su última charla el propio Alberto Chimal junto con Raquel estaban mencionando en su canal de YouTube, pero sí construcción de mundos que tienen mucho que ver con la reflexión profunda del sentido y hacia dónde vamos en, en cuestión de hacia dónde se dirige la vida humana o hacia dónde se dirige la vida en un mundo que ya no encuentra un asidero fuerte, digámoslo así. Podemos platicar sobre Alberto Chimal desde sus inicios en los años finales del siglo pasado, hacia 1996, que ya propone una lectura de una imaginación fantástica que lleva necesariamente a la reflexión de esta crisis que muchos autores en filosofía, pero en otras disciplinas van viendo que hay una crisis en la modernidad en el sentido de que antes parecía que había un plan predeterminado que se iba siguiendo hacia una consecución de metas que llevarían a un mundo mejor, con una idea muy centrada en un concepto que hoy está puesto en crisis, no solo por el discurso eh, político, social, cotidiano de las personas en común, ¿no? Eh, sino también podemos ver muchos rasgos de lo que ahora se llama el principio de incertidumbre, no solamente decíamos en las ciencias sociales y en la vida cotidiana, sino también en lo que son las llamadas ciencias duras. Este principio de certidumbre que no sabemos hacia dónde vamos ni qué sigue y, 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 y llevar a una decepción porque desde que se plantea que hay pues un destino para la humanidad, para el mundo,
que esto es de toda la vida, desde que el hombre es hombre. Se han buscado explicaciones que llevan justamente a que los acontecimientos tienen una sola forma de verse y que hay una como una línea histórica a la que hay que ir transitando de una etapa a otra continuamente, y que en la modernidad, con la crisis de, de una explicación eh, omniabarcadora, que todo lo abarca, digamos, desde posturas religiosas, y cuando se fragmenta esta única explicación omniabarcante de todos los aspectos de la vida, empieza a haber una serie de múltiples interpretaciones que toman como base esta explicación de corte religioso, de corte cristiano específicamente, y que van a dar múltiples interpretaciones a esta, a esta forma de ver el, el camino que debe de, de, de seguir la humanidad como tal, en una cultura eh, que debe de ser la mejor, porque es la que más ha dado muestras de avances hacia un final ideal, y que justo se viene poniendo en crisis desde que en la misma explicación omniabarcante tenemos la semilla de la destrucción. Eh, Llegar a un punto en donde todo este mundo que está en conjunto de todas las vivencias de todos, de toda la humanidad, y todo esto, todos estos conceptos hay que entrecomillarlos: historia, explicación omniabarcante, religión única, cultura occidental, que sería la cultura eh, que lleva mayor progreso y que ha sido más difundida. Hoy no se puede explicar desde una postura eh, geopolítica, por ejemplo, sin tomar en cuenta este mundo de discursos, este conjunto de discursos explicativos para la cultura, desde sin tomar en cuenta pues a lo occidental, otra vez entre comillas, a esta cultura occidental, que es una cultura, otra vez entrecomillado, como el mismo Alberto nos diría continuamente, entrecomillado, este concepto de un mundo globalizado, globalizante, en el que hay un lenguaje común que permite la comunicación entre personas de diferentes geografías, con diferentes tipos de ideologías, y que si bien es cierto que en la misma cultura occidental cohabitan otras culturas, otros discursos mucho más antiguos, ancestrales, estos en el mundo de hoy deberían de estar adaptándose a este único eh, lenguaje común de comunicación, para poder entrar justamente en el mundo de los discursos. Pero por el otro lado, hoy tenemos que hay una vuelta a reconocer estos múltiples discursos que conforman culturas, y que en los mismos definiciones de los estados-nación como hoy los entendemos, eh, en estas mismas definiciones, en esta misma constitución discursiva, geopolítica, en fin, de estos estados-nación, en algunos casos, como en nuestro país, se reconoce ya que nuestra nación está conformada con múltiples culturas, con múltiple diversidad de interpretaciones. Tenemos un momento histórico en el Renacimiento, cuando se pone en crisis de alguna manera este plan, eh, este plan predestinado para la humanidad, y que al entrar en enfrentamiento este discurso, este mundo discursivo, de este campo semántico
omniabarcante que pretende dar cuenta de los múltiples discursos culturales en uno solo, y que se van dando cuenta que no todo, todo el mundo conocido, y estamos hablando del momento en el que se ve al nuevo mundo, a un nuevo mundo y a unas maneras diferentes eh, de concebir lo que supuestamente es el mundo, con unos universos y con una, por tanto, una un conjunto o un discurso totalmente diverso al que se venía estableciendo en el mundo civilizado, en el mundo eh, centro y consciente de todo lo demás. Este mundo occidental está eurocentralismo que llega a una crisis cuando se supone que ya estaba todo abarcado, que se conocía todo lo que se tenía que conocer, se encuentra un mundo diferente, un mundo que no se estaba tomando en cuenta, un nuevo mundo. Y con esto entra en crisis esta posibilidad de una sola explicación y un solo destino para la humanidad. Y se empieza a hablar, pues, de lo que se va a llamar la utopía, ese que etimológicamente significa ese tal lugar que no existe, pero al que pudiéramos llegar a un mundo ideal, totalmente con armonía, que era la pretensión eh, de, de este mundo civilizado, de este mundo rector del destino de la humanidad, eh, y que de alguna manera se fue construyendo así, a partir de discursos omniabarcantes, hacia un lugar en donde eh, iba a prevalecer la razón sobre cualquier otro tipo de pensamiento y de explicaciones, y en donde el propio hombre humano, digamos, para no entrar en polémicas de lenguaje, de géneros, el humano, las personas, que iban a utilizar perfectamente la razón para entender el mundo y para poderse valer de él y poder reproducir sus propios mecanismos que nos dieran un mundo ideal, por supuesto, en el que todo tuviera una explicación racional y en que todo estuviera funcionando de la mejor manera posible, con herramientas perfectas que iban a ayudar al hombre a tener una vida armoniosa. Esta es, pues, eh, el contexto en donde surgen las utopías como tal, no que no haya otros discursos, por supuesto, desde la antigüedad se buscaba estos mundos ideales de perfecta armonía, donde no había sufrimiento, donde no había guerras, por ejemplo, donde no había enfrentamientos de, 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 de de culturas, de formas de pensar, y que iba a ser un mundo ideal en donde todos iban a vivir lo más armónico posible, no importando qué geografía pudiera haber. Por supuesto que son también en la antigüedad, desde que el hombre es hombre, estos discursos los que nos hablan de paraíso, del que sale, por ejemplo, este mundo mitológico. Por mitológico queremos dar cuenta de este discurso omniabarcante, religioso, del que sale el hombre expulsado de alguna manera y que tiene que trabajar para luchar, mientras que en el paraíso no tenía para poder sobrevivir, y mientras que en el paraíso estaba en un mundo en el que no se tenía que esforzar, que podía estar ahí eternamente sin mayor cuestión. Pero esto, vaya, esto está presente, está en la impronta de todo discurso y de toda concepción y de toda idealización, por tanto, de lo humano, de las personas, como nos referimos con el título de esta charla de Alberto Chimal como maestro de distopías, justamente la distopía en un mundo
en donde se ha avanzado suficientemente hacia el progreso del que se estaba hablando, pero que este avance mismo nos ha llevado, en este avance, si tomamos en cuenta, solamente si tomamos en cuenta como avance el progreso de la tecnología, este uso racional de los conocimientos sobre la naturaleza, sobre el mundo mismo, para hacernos valer en máquinas que nos procuren mejorías en nuestra vida, si es que es esto lo que plantea la modernidad temprana. Este avance también significa un retroceso porque eh, no se toma en cuenta de alguna manera el, las consecuencias de la creación y de el uso continuo de los recursos naturales. Dos, las consecuencias de el uso de esos recursos para la fabricación de máquinas que provean una mejor vida, cualquier cosa que signifique esta mejoría, y que de alguna manera pone en riesgos justamente lo, los, los, um, los recursos que tiene, con los que cuenta el hombre, y darse cuenta y que estos recursos no son inagotables, ¿no? En el caso de los recursos de la naturaleza, del mundo, como le queramos llamar discursivamente, a esto que nos sustenta en un aquí estar presentes unos con otros. Y que en el momento en que se cobra conciencia de esta situación, también en esta pretendida comunicación universal, omniabarcante, nuevamente una comunicación única, una comunicación en un mundo globalizado, en donde la tecnología es, en donde más avances, por supuesto, uno de los más mayores avances que ha tenido es la comunicación, que ya rompe fronteras, que ya no se habla de fronteras físicas ni geopolíticas ni geográficas, sino que la tecnología ha permitido estar presentes, comunicándonos en vivo a distancias enormes. Por eso hablar de la era de la comunicación, y que se veía como una era realmente en la que no había fronteras de comunicación, en ese momento es cuando nos damos cuenta que comunicación ha sido vista como una cantidad de información, y que no toda esa información puede ser confiable, y que se tiene que distinguir de esa información. Estamos hablando, por supuesto, de la comunicación, de la tecnología de informática, de la tecnología con la red, ¿no? Con la red eh, de información en la que estamos inmersos todos, y que esta misma información no da cuenta de todos los discursos que están coexistiendo con esta una única forma de ver y de transitar por el mundo civilizado. Y desde esa postura, eh, en esta crisis de si realmente es que hay una única manera posible de interpretar o de vivir en el mundo como lo conocemos hoy, es y con todas las cuestiones que nos está implicando la falta de recursos que antes se creía inagotable, es que ha llegado una segunda crisis muy fuerte, en donde ha habido un conjunto de eh, de interpretaciones que más bien, más que hablar de avances y de progresos desde una linealidad que muchos acusan de la modernidad, de este proyecto moderno, lo que se tiene hoy es más bien un momento de alarma, porque estamos yendo hacia atrás. Si
la cuestión era llegar a un mundo mejor, pues tal parece que vamos en retroceso, porque ya los recursos con los que se supone iban a estar presentes ahí están cambiando hasta la conformación de nuestro propio planeta, de nuestro propio sustento sobre nuestra existencia. A estos y por eso se habla de muchos desde mucho antes empezamos a ver visos de estos relatos de lo que podría pasar si seguimos por este mismo camino desde el siglo XIX y propiamente todo el siglo XX, unos relatos distópicos de llevar hasta las últimas consecuencias esta pretendida eh, avance tecnológico que está dando eh, eh, llevando como consecuencia la pérdida de recursos tanto naturales como de recursos de comunicación y de poder sostener a pueblos enteros que da como resultado las migraciones y la sobrepoblación y la concentración en ciertos puntos del planeta de gran cantidad con todos los problemas que conlleva esto, esta situación de la movilidad humana que ahora es en masa. Y justamente nos parece que Alberto Chimal esto es lo que lo motiva en sus creaciones narrativas, en sus creaciones literarias. Usar la imaginación, la fantasía, justamente para llegar a poner de relieve en como un espejo eh, las cosas que no nos confesamos abiertamente de lo que implica estos supuestos avances, estos supuestos camino de progreso, todo entrecomillado, por supuesto. Me voy a permitir ahora leer de alguna manera una de las definiciones de su trabajo del propio autor mexicano Alberto Chimal, que dice así: sobre todo me he dedicado a escribir historias, cuentos y novelas. Este libro contiene únicamente narraciones breves, está hablando de Manda de Fuego, pero de todos modos es una muestra fiel de lo que he podido contar, lo que me estaba destinado o lo que elegí. La base de todo es la imaginación, el acto de inventar, que a veces es parte de la historia misma y a veces se deja ver en la creación de situaciones, lugares y personajes extraños. La extrañeza es siempre deliberada. Yo he escrito de aquello en lo que no creo, en lo que puede creerse, para precisar qué es lo creíble, para entender mejor lo que llamamos real. Muchas personas desprecian la imaginación y las formas que toma en la literatura y más allá de ella, por considerarla irresponsable, infantil, anestésica. Pero la imaginación es la insolencia del alma en estado puro, no suspende la conciencia del mundo, sino que la amplifica y permite figurarse no sólo mundos y sucesos imposibles, sino también otras formas que podrían tener la misma realidad. Las mentes autoritarias le temen porque implica una amenaza para su poder y para todo poder. La posibilidad de cuestionar la idea de que las cosas sólo pueden ser como ya son o como nos han dicho que son. Hasta aquí en lo que dice en la nota inicial de Manda el Fuego, que es una compilación de textos breves, como lo tenemos dicho, en donde vemos que la imaginación, lo que otros llaman fantasía, está tomada aquí para hacer ese espejo y para poner en duda estas creencias únicas de lo que es ya de por sí o lo que nos han contado que es así, porque es así y no hay otra mayor explicación que todo un discurso que va conformando un mundo, una sola y una única
explicación posible, con una razón y con unos argumentos muy razonables, muy creíbles, que para Alberto Chimal no lo son tanto. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente cuando hablamos de distopías o en la obra de Alberto Chimal? Por supuesto, a este conjunto de discursos literarios que conforman una manera de, como lo acabamos de leer, de mostrarnos otras posibilidades a estos discursos eh, oficiales, centrales de nuestra civilización, de nuestra propia cultura. Creo que ahí está el motivo central y que ya lo teníamos visto de alguna manera desde sus primeras publicaciones, específicamente de visitantes, perdón, para no incurrir en falta, visitantes del mundo, vecinos de la Tierra, antecedente de gentes del mundo, ¿no? 1996 y 1998, donde da cuenta de otros posibles mundos con una mitología y con unas creencias y con todo un discurso que da pues una explicación y que son relatos de, de ciudades míticas, mitológicas, con todo un discurso, perdón, ciudades míticas, con todo un discurso mitológico, con una serie de habitantes de esos posibles mundos, de esas posibles ciudades que van a, que van a conformar este mundo antiguo y que ya se ven ecos de otras creaciones del propio Italo Calvino en ellas. Pero que van a dar cuenta estos relatos de mundos que, que son como la parte superlativa de toda aquella parte oscura de nuestro propio mundo, mundo entendido como una cultura totalizante de los humanos, de las personas que estamos en este planeta, y que no es solamente una cuestión de Alberto Chimal, y que creo que ha habido, no lo creo, pues cambio la expresión, eh, todo el trabajo artístico, narrativo de Alberto Chimal tiene como semilla estos relatos de gentes del mundo, de civilizaciones antiguas míticas, con todo un discurso mitológico de explicación de por qué la humanidad es como es, de alguna manera mostrando una parte monstruosa, y ya lo decíamos en otra cápsula, que la etimología de monstruo tiene que ver con un espejo, con una como un reflejo donde se ve la parte oscura del propio ser humano. Eh, pero puestas no sobre una criatura, sino como un mundo, una creación de mundos a partir del discurso hablado, del discurso escrito, en donde además se habla de algunos cuadros que representan esta historia del mundo, de esta conformación de los mundos pasados, no con imágenes gráficas, sino con imágenes construidas a partir de propios relatos mínimos, en donde dan cuenta de las partes icónicas de estos mundos. Nos estamos refiriendo pues a, a Vecinos de la Tierra, 1996, en su segunda y tercera versión también, Gente del Mundo, publicado en 1998 y posteriormente en una reedición del 2001. Estos son, digamos, las primeras parte de la obra publicada de Alberto Chimal, donde empieza a fraguarse esta intención
de la creación, del uso de la palabra, de esta arte de construir un mundo eh, que como herramienta de una crítica severa, de un reflejo, no de la parte más armoniosa, sino de la parte esta otra, a la que, de la que también conforma nuestros discursos y nuestras propias vivencias, esta parte oscura de destrucción, como en esta semilla de destrucción. Toda construcción de un nuevo mundo implica la destrucción de otros discursos, la destrucción de otra forma de vida, la destrucción o asimilación, pero perdiéndose parte de lo anterior, de alguna manera. Y tenemos que, en esta misma orden de ideas, tenemos también una serie de relatos mayores que se van conformando, como el propio Alberto Chimal nos lo va a, a explicar varias veces en muchas entrevistas y en muchos trabajos propios de él, que hay historias que pueden ser unidas, conjuntadas, para dar obras de mayor aliento. Este es el caso de La Torre y el Jardín, una novela aparecida en 2012, pero que tiene como origen relatos de Horacio Kunzos, en específico hacia 1900, no, perdón, en el 2001 se publican Las Camas de Horacio Kunzos, un explorador de estos mundos posibles, de estos mundos de diferentes tipos, en donde más el explorador busca estos mundos no armónicos, justamente todo lo contrario, que tienen también este dejo de míticos que ya estaban presentes pues en los primeros relatos de los que hablábamos hace unos instantes, y que llega a conjuntar un mundo que es un burdel en una ciudad latina, probablemente es contemporáneo a las ciudades latinas, este cuento que también está en esta antología de Manda al Fuego, y que está personificado un mundo, me parece, construido un mundo en un burdel en una ciudad, y ahí se encuentra Horacio Kunzos con otro personaje, y se encuentran en un tipo burdel que tiene, encierra en sí mismo para gente de muchos recursos económicos, que pueden practicar los placeres con múltiples animales, etcétera. Entonces aquí se va construyendo este mundo a partir de este mismo relato, del diálogo entre los dos personajes centrales de la obra, y de una voz que está relatando cómo está conformado la torre, y finalmente en el último piso el jardín. Aquí tenemos pues una de estas distopías, un mundo, todo un mundo que concentra varios de los recorridos narrativos del propio Alberto Chimal, que dan como consecuencia una obra de mayor aliento. Para no digo, cada una de estas obras de las que estamos haciendo referencias y estamos yendo muy rápido, merecería no solamente una charla, sino todo un seminario sobre la construcción de los mundos, o las hipótesis chimalianas, como otros han mencionado, de la obra de Alberto Chimal. El universo de Alberto Chimal es muy complejo y se van entretejiendo con historias que el propio autor va creando, y que va dando como resultado un entretejido, un entramado de obras mayores. Este es el caso, y nada más me voy a referir a muy pocas obras,
porque sí merecería la pena ir haciendo un análisis de toda la obra de relatos, de micro relatos, de relatos muy breves, relatos mayores, y cómo van siendo conformados. Pero tenemos ya en este libro de análisis, Mito, Fantasía y Recepción, en la obra de Alberto Chimal del 2006, justamente un análisis de, de cómo va construyendo un mundo mitológico, eh, Alberto Chimal, en estas obras que terminan siendo Gente del Mundo, ¿no? Del 2006, y que son la semilla para toda la construcción, todo el mundo, el universo, digamos, de Alberto Chimal. Aún así se tendría que, y han habido muchísimos eh, ensayos y trabajos académicos al respecto de ir haciendo puntualmente estos análisis de cómo se va conformando el universo narrativo de Alberto Chimal. Vaya, la charla de hoy no tiene por objetivo hacer el análisis detallado de esto, que sería un despropósito en una charla como esta tenerla, pero sí ver lo que ha hecho últimamente una de las obras y cómo se fue conformando de alguna manera eh, una obra, una novela que está pensada para el público joven, y cómo fue construida a partir justamente de la idea de distopía en Alberto Chimal. Específicamente estamos hablando de la novela La Noche en la Zona M del 2018, publicado eh, en 2019, perdón, pero que tiene sus antecedentes. Esto también es una de las características de las obras de Chimal, como decíamos, en ir entrelazando historias para llevar a una obra de mayor aliento y que tiene como objetivo central, me parece, eh, la de invitarnos a entrar en crisis, aunque sea conceptual, de nuestro mundo como lo tenemos ya visto, ya vivido y ya supuesto, como siempre estar ahí, como si antes no hubiera habido algo diferente o como si no estuviéramos avanzando hacia otro camino. El propio Alberto Chimal, al final, en la nota final de esta novela, nos da cuenta de que esta historia, esta novela juvenil, distópica por supuesto, tiene como antecedentes un cuento, más bien son dos cuentos, en el que en el uno, El Gran Experimento, publicado en la revista de la universidad en 2018, noviembre de 2018, da cuenta del antecedente inmediato del contexto de esta novela, que es el mundo caído, o cómo es que cae el mundo, y es una distopía. Justamente este número de la revista de la universidad de noviembre del 2018 está dedicado a utopía y distopías, y en el dossier gran parte de esta revista está dedicada a las distopías literarias. En ella está inscrito pues este cuento de El Gran Experimento de Alberto Chimal, por un lado. Por el otro tenemos un cuento que se ha publicado en manos de Lumbre del 2018, en este mismo en septiembre de 2018 se publica, y aquí tenemos otra historia, otro relato, que el propio Chimal al final de esta publicación nos dice: todas estas historias nacieron como relatos breves, pero se fueron conformando en algo mayor. Y aquí tenemos, por ejemplo, entre otros, y para dar contexto a la novela, La Segunda Celeste, que habla también es un relato distópico, justamente de los avances tecnológicos para poder, digamos,
mantener la información de una persona y de una conciencia humana, aun cuando está muy deteriorada, ¿no? Tenemos aquí al personaje Celeste, y bueno, para no parafrasear demasiado, eh, más bien para ser más fiel al relato mismo, me voy a permitir leer el inicio, que es impactante de este cuento, que es una obra mayor en sí misma. La segunda celeste. 1. El día de mi muerte, llegamos al hospital a las 8 de la mañana. Sandra nos había citado tan temprano como era posible. Hola, Celeste. Mariano nos saludó de bata blanca y con el cabello recogido. Había salido a encontrarnos en el estacionamiento. Buenos días. Sandrita, dijo Mariano. Yo iba a decir algo, pero no pude. Durante los últimos meses había creído estar bien, resignada, dispuesta, hecha a la idea de lo que estaba por suceder, pero ahora descubría que no. Estaba tan aterrada como el día del último diagnóstico. Quería escapar, quería huir de todos, quería mejor aún no morirme, que mi cuerpo no se estuviera deshaciendo, que no me estuviera matando. De todos modos, intenté sonreír. Creo que ninguno de los dos volvió a verme. Yo estaba sentada en la silla de ruedas por debajo de la mirada de ambos. ¿Ya listos?, preguntó Sandra. Ella, por encima de todo, estaba ansiosa por comenzar la última etapa del procedimiento. Al darme cuenta de esto entendí que era lógico, por lo que no me sentí ofendida ni engañada. En su lugar, yo hubiera estado igual de ansiosa que ella. Lo que íbamos a hacer podía resultar muy importante para su carrera. Podía perder a una persona querida, sí, pero igualmente era posible que pudiera ayudarla, salvarla, o al menos prolongar un poco su presencia. Sandra ya no tenía ninguna otra responsabilidad que concluir la captura. Mariano y yo habíamos firmado los contratos y todo el resto de los documentos necesarios. Vamos, conseguí decir. Mariano ya me llevaba hacia la puerta. Alcé la vista al cielo para volver el sol por última vez, pero no supe en qué dirección mirar, y un momento después ya habíamos entrado en el edificio. ¿De qué trata la segunda Celeste? Celeste es la esposa de Mariano, la pareja de Mariano, y ha sido diagnosticada de un cáncer en una etapa terminal. Por el otro lado, Sandra es una doctora. Mariano mismo, el esposo de Celeste, es doctor y médico, y Sandra es una neuróloga muy renombrada, que está dentro de un protocolo de investigación, de un proyecto de investigación para hacer una copia del cerebro humano en un dispositivo electrónico, hacer una copia de todo lo que es la conciencia de las personas. Es por eso que, por la amistad de Mariano con Sandra, y viendo la situación de la propia Celeste, le proponen que ella entre dentro del protocolo, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando están esperando nada más la metástasis en el cuerpo de Celeste. Aceptan finalmente entrar en este proyecto de investigación, que en México sería el primero que se realiza. Ya se habían realizado otros, y se van pues grabando parte de la personalidad, de los rasgos y de las reacciones y formas de comunicación, en fin, todo lo que implica el cerebro de Celeste. Este cuento por sí mismo nos podría llevar a pensar, dada cómo está magistralmente narrado por Alberto Chimal, esta historia, nos llevaría a pensar, o fue mi caso, a preguntarnos, como la propia Celeste, ¿quién es ella? ¿Qué es ser persona? Si todo va a estar registrado en un dispositivo electrónico, todo lo que ella
toda su conciencia, su identidad, su forma de ver la vida y todos sus conocimientos adquiridos van a estar dentro de una memoria electrónica que es además de eso la propia celeste. Eh, un mundo en el que podríamos hablar de una armonía. Cuando se entera, cuando se enteran Mariano y Celeste que el propósito de este proyecto no es el ayudar a las personas a que sigan vivas sin estar, es decir, en un cuerpo tener como la parte consciente, la parte racional, todo la conciencia humana para que siga sobreviviendo por sí mismo, sino que se va a ofrecer a los grandes, a la gente que puede pagar este proyecto. Ella es como una eh, un, es un experimento, pues, el que se está haciendo sobre su misma. eh, un animal, se siente un animal de laboratorio para que otros accedan a esta tecnología y poder sobrevivirse a sí mismos. Esto pone en crisis, por supuesto, a la pareja, hasta que logran convencer finalmente tanto a Mariano como a Celeste, y una vez que provocan la muerte natural del cuerpo y de la propia Celeste, ya se encuentra, eh, abre los ojos en esta nueva conciencia que está contenida en un dispositivo electrónico. Pues Celeste, que es en el cuento la segunda Celeste, la copia de Celeste, va a ser protagonista de esta novela, La noche en la zona M. Va a ser un personaje central en esta novela y va a hablar de un mundo post el mundo como se conoce hasta entonces, y de eso justamente habla el otro relato, el gran experimento, publicado, decíamos, en la revista de noviembre de la universidad, justamente, en donde me voy a permitir dar lectura. Está estructurado con parágrafos numerados del 1 al perdón, al 100. Entonces voy a permitirme leer algunos de estos datos eh, para entrar de lleno a esta distopía, digamos, concretada en, en esta novelita juvenil publicada en el 2019, La noche en la zona M. 1. La inmigración fue oficialmente prohibida en un gran número de países, en su mayoría desarrollados. Eso ocurrió primero. 2. Hasta después comenzaron las ejecuciones sumarias en las fronteras, las costas y en algunos casos los campos de internamiento y educación establecidos dentro de esos países. 3. Los políticos que defendían tales medidas hacían referencia al hecho real de que había más poblaciones desplazadas que nunca antes. 4. Todo lo explicaban, sin embargo, de manera estridente y con base en mentiras populares enunciadas con palabras clave muy conocidas. 5. Aquellos, decían, eran invasores, poco más que animales, seres perversos y empeñados en el mal, hordas empeñadas en destruir la cultura, los valores, las tradiciones y la pureza de los países en los que trataban de ingresar. 6. Muchos morían ahogados en el mar de sed y hambre en desiertos y zonas agrestes, ajusticiados en sus tierras de origen, que con frecuencia estaban en guerra civil o tomadas por gobiernos extremistas, caciques o cárteles. Me voy a saltar un poco más. Dices, bueno, no,
No se hablaba de las causas de la inestabilidad de tantos lugares en el mundo y sobre todo en países atrasados, a la merced de otros con mayores ventajas, ¿no? Muchas personas evitaban discutir esos temas o cualquier otro. Era difícil, si no imposible, hacerlo sin apasionamiento, violencia verbal o física. Grandes masas educadas en las redes sociales eran incapaces de renunciar ni criticar siquiera las convicciones de su tribu, y dialogar con ellas era imposible. Aparte, los sistemas de crédito social mediante los que diversos estados controlaban a sus poblaciones penalizaban las discusiones sobre temas considerados controvertibles. Capaces de vigilar las redes, los espacios públicos y casi todos los espacios privados, estos sistemas podían detectar, por ejemplo, referencias directas o veladas al cambio climático. Este es otro de los aspectos. Es el mundo, pues, en crisis por el calentamiento global, en crisis por las migraciones masivas, cosa que estamos viviendo hoy en día. Y en alguna entrevista del año pasado, Alberto Chimal decía, o se le preguntaba, bueno, y también hubieras consignado también en las noches de la zona M la pandemia por el coronavirus. Y dice, sin duda, esto nos está llevando a una crisis y a repensar nuestra civilización y nuestra normalidad, este mundo normal, es decir, normalizado, este mundo cotidiano, o lo que para nosotros era lo cotidiano antes de esta crisis mundial, esta crisis global de la, de la pandemia, ¿no? Esta pandemia que aún seguimos viviendo. Detectar ciertos términos en los discursos oral era más difícil que leerlos de publicaciones en línea o mensajes personales, pero no era imposible. Una vez el sistema encontraba frases consideradas impropias, quien las hubiera dicho o escrito recibía una penalización. Todo era parte del gran experimento. Las penalizaciones podían ir desde pagar sobretasas en compras cotidianas hasta perder el derecho de realizar ciertas acciones como ingresar en un hospital, inscribir a los hijos en una escuela u obtener ayuda legal. También eran penalizados quienes actuaban o se expresaban en contra del gobierno o cualquier otro de los poderes fácticos. Me voy a saltar un poco más hacia el 19 y dice: los dueños de empresas extractivas y manufactureras eran parte importante de la casta superior en todas partes. Forzados a modificar sus procedimientos para arrojar menos contaminantes a la atmósfera, hubieran ganado mucho menos dinero del que percibían cada año. 20. El aumento del nivel de los mares y la desaparición paulatina de las capas de hielo en los polos, entre otras alteraciones a veces catastróficas, se tenían como algo normal o se negaba de plano. 21. Salvo las excepciones invariablemente castigadas, las personas educadas para distraerse con las numerosas opciones siempre a su alcance, no consideraban importante el asunto. 22. De hecho, millones de personas vivieron y murieron sin haber oído siquiera de él en las décadas de lo que posteriormente se conoció como la avanzada. 23. Las ciudades y pueblos costeros que se inundaban obligaban a sus pobladores a dejar sus hogares. 24. También comenzaron a ser quienes vivían cerca de tierras o ríos envenenados, o quienes eran víctimas de desertificación de sus tierras, que se volvían improductivas y en muchos casos inhabitables. 25. La presión interna agregada a los de los refugiados inmigrantes que, pese a todo, seguían intentando escapar de la violencia en sus lugares de origen, tardó décadas en volverse insostenible. Habla pues de los conflictos bélicos que por la migración, porque se han movido de los lugares
más, más deteriorados de diferentes países. Se habla de guerra, se habla de muchas cosas, pero también se habla de que las castas superiores, estas de los industriales, de los empresarios más adinerados, en colusión con los gobernantes, fraguan un plan, un gran experimento, en el que se van a conquistar a los lugares hasta ahora deshabitados, que son el polo norte y el polo sur, el extremo de, del planeta, y que, según el mismo discurso de ellos, iban a volver en algún momento para llevarse y salvar a la humanidad completa. Era un gran experimento para ver si era posible este, sobrevivir de alguna manera a las catástrofes fácticas, no en el discurso, pero sí fácticamente que se estaban viviendo. Estos mismos empresarios e industriales eran los que en algún otro momento histórico habían intentado poblar la Luna y algunos otros planetas. Y estos, decíamos, son los antecedentes de esta novela, en donde tenemos que se trata de la huida de Sita, Lucina, Celeste y algunos otros personajes de, del reino del centro. La ciudad no se conocía, la Ciudad de México está ubicado en el día después de la caída, como se llama en el gran experimento, el día de la caída del mundo, donde por la destrucción, no solo por el calentamiento mundial global, perdón, sino por las guerras y los conflictos geopolíticos que derivaron de las migraciones masivas y de este fenómeno que estamos viviendo hoy del calentamiento, del revertimiento climático. Esto dan como resultado crisis no solamente entre estados-nación, sino en los propios estados-nación y en lugares mucho más cercanos, hablando de que en el otro tiempo, antes de la caída, esto era la capital de un país que ya no se recordaba. Estamos asistiendo al año 35 después de la caída, donde algunos personajes como la misma Lucina, que es la abuela de Sita, que es una de las protagonistas, ha vivido tantos años, es ya una anciana de 58 años, en un mundo en que los adultos ya son de 12, 13 años, que ya tienen edad para casarse, porque es tan incierto que no saben cuánto tiempo pueden sobrevivir dadas las circunstancias. Lucina ha sobrevivido 56 años y tuvo vivió antes de la caída misma. Celeste, que es este personaje, esta persona que fue metida en una memoria como conciencia, como su humanidad, en una memoria electrónica, y que por supuesto vivió mucho antes de este proceso de la caída, y que nos vamos a enterar que, que la propia Celeste no estuvo presente en el momento de la caída, sino momentos después, y nos vamos a dar cuenta en la novela por qué. Sita es una joven que ya está entrando en la adultez en este mundo, que es la asistente de la ingeniera, su abuela, Lucina, en el fuerte que se encuentra en el reino del centro. Había el reino de El Joco, el reino de Lindavista, el reino de Indios Verdes, el reino de Chapu o Chapultepec, ¿no? Es decir, ciertas zonas muy identificadas por todos nosotros de la Ciudad de México, que en la caída fue totalmente destruida y que está en total ruinas. Está el jefe del centro, que quiere dominar el resto de los reinos, que vive en el palacio,
pero no es el Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional, sino es el Palacio de Bellas Artes, que ahora se ha convertido en la sede del poder central, digamos, de este reino del centro. La actividad de Lucina y de Celeste es mantener todos los equipos lo mejor posible, que les permita tener todas las máquinas electrónicas y todo desde el alumbrado público, en fin, todo en orden, aun cuando hay una carencia enorme después de la destrucción completa de la propia ciudad. Eh, Asistimos en un inicio a la huida de del fuerte por algo que le está pasando a, a la propia Cita, por algo que ha decretado la voz de mando, la voz del jefe, como le llaman en la novela, que y que no quieren estar ahí, ni Lucina ni Celeste, y bueno, se le unen otros dos amigos de la propia Cita en esta huida del fuerte, donde se encuentran todos los recursos electrónicos y de equipo para el reino del centro. Lucina está considerada por los habitantes del reino como la bruja y es respetada como tal porque tiene muchos conocimientos. Lo que no saben la gente común y corriente, digamos, solamente lo sabe el jefe y algunos otros, es que la existencia de Celeste, esta persona o esta conciencia humana que está dentro de, de estos de este dispositivo electrónico, y que no solamente cuenta con la información propia, sino que ha recabado durante años todo lo que se pudo rescatar de información que había en la red electrónica, que se cae de alguna manera, y cayéndose ella es el término de esta anterior era, y por eso la caída es la caída de la red, de la web, pues, en donde sabemos es en donde se encuentra toda la información. Se trata, durante años, Lucina ha tratado junto con Celeste de recuperar toda la información y tener un tesoro para que en algún momento, si se puede, ir rescatando máquinas y volver a reconstruir un mundo que ha sido destruido, que se está fragmentando y continuamente se está fragmentando aún más por conflictos entre reinos y por la lucha por la supremacía del territorio. Se podría considerar esto pues una novela de ciencia ficción, una novela futurista, pero nos habla de llevar al extremo todas las crisis que necesariamente se tienen que enfrentar hoy en día, en la que estamos viviendo hoy en día, y llevado hasta las últimas consecuencias para ver el extremo al que podría llegar esta situación, y que nos pone, por supuesto, como lectores, como iniciados en este mundo, si se me permite, chimaliano, como se quiera decir, este universo de Alberto Chimal, en un brazo que nos muestra de una manera muy atinada y muy cercana, nos lleva de la mano a la par que estamos viviendo estas aventuras futuristas, pero con bases muy reales, muy actuales, por cierto. Nos lleva a ponernos en crisis, y qué mejor manera de introducir este universo de profunda reflexión hacia los jóvenes, que en esta manera que realmente logra ser completa, puede ser, está llena de incertidumbres, está llena de información a medias o información muy poca, de discursos contradictorios, de discursos que lejos de informar por parte de las autoridades o quienes tienen el mando, lo que por donde se van transmitiendo los mensajes es por una serie de redes, pero de chismes en los pobladores, que los hombres son soldados
y las mujeres son las sirvientas de los soldados. Y la autoridad, cuando quiere dar un mensaje, lo hace a través de puros rumores. Y bueno, eh, digamos que aparte de esta parte lúdica que por supuesto tiene esta novela, está detrás, muy evidente, muy de manera didáctica, por decirlo de alguna manera, eh, este, llevarnos de la mano en esta pregunta, ¿qué pasaría si llegáramos a ese extremo? Eh, ¿Cuál sería la forma de vida o de sobrevivencia, no de vida, sino de sobrevivencia de los habitantes en un mundo que se ha caído, literalmente se ha caído, este mundo en el que antes era lo normal, lo normalizado, ya no tiene ningún referente, ha sido destruido y que se está luchando por sobrevivir solamente. Eh, bueno, veo que me he extendido lo suficiente o demasiado más bien, y simplemente para recordar que estas cápsulas en el marco del Espacio Cultural San Lázaro tienen como propósito, en el caso de los literarios, la invitación a acercarnos a la obra de estos grandes narradores, en este caso de Alberto Chimal, gran narrador, gran creador, gran maestro de la literatura creativa y gran maestro de distopías. Agradecer por supuesto el favor de su atención, el que toda la semana nos estén con nosotros. Eh, Agradecer también a quien ha hecho posible que estemos hoy aquí frente a ustedes. En primer término, las autoridades de la Cámara de Diputados, de la Secretaría General, las autoridades de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, nuestra coordinadora de servicios de información, bibliotecas y museos, así como a la doctora María Vázquez, directora de bibliotecas y coordinadora, una de las coordinadoras del Espacio Cultural San Lázaro, que nos invitó a estar presentes en estas cápsulas literarias y culturales. También reconocer todo el trabajo de nuestros compañeros de la Dirección de Bibliotecas, en este caso, como estamos saliendo por la Biblioteca General, la licenciada Isela Rosales, a Moisés Eric, Gibran y todo este equipo que está al pendiente de estas transmisiones y de ambas bibliotecas, a David Hernández también, que nos está ayudando también en la transmisión por el canal de YouTube Bibliotecas Espacio Cultural San Lázaro. En fin, todos los que estamos aquí pendiente, al licenciado Francisco Osornio, que nos ayuda con las referencias de los materiales que hemos utilizado para la preparación de estas charlas. En fin, hay todo un equipo detrás de estas de estas eh, de estas charlas, de estas cápsulas. También recordarles que seguimos trabajando para todos ustedes en las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Tenemos puesto a su disposición, aparte de estas plataformas del Facebook, en fin, tenemos puesto a su disposición 2 correos, uno por cada biblioteca de la Cámara. El correo de la Biblioteca General del H Congreso de la Unión es biblioteca.general@diputados.gov.mx. El correo electrónico de la Biblioteca Legislativa es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx, donde estamos recibiendo con mucho gusto, y nos da mucho gusto recibir sus mensajes, así como en Facebook, de sugerencias, observaciones, en fin, pero también sus solicitudes de información. Todos los días estamos al pendiente de todos sus comunicados. Les agradecemos mucho su presencia, como eh, eh, hemos mencionado. Agradecerles que nos sigan por nuestras redes sociales, invitándolos a que estén pendientes. En próximas fechas vamos a poner toda una programación de eventos culturales para todos ustedes. Y bueno, nada más me resta desearles
una excelente inicio de semana, toda una semana de éxitos, de, eh, de, de retos, ¿no? Y sigámonos cuidándonos, por favor, para podernos ver muy rápidamente y que podamos abrazar a nuestros seres queridos. Fue un verdadero placer. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado. Me desempeño como subdirector de bibliotecas. Hasta la próxima. Hasta siempre.